Empezamos serie nueva y yo creo que te has dado cuenta que parece que en los últimos años esto de las fake news, que no sé si sabes lo que es, ¿no? Las fake news, las noticias falsas, la posverdad, ¿no? Algo que se disfraza como verdad y que no lo es algo que cada vez se escucha más, ¿no? Todo el mundo, en todas las instituciones políticas, de todo tipo, educativas, todo el mundo utiliza las fake news. Utiliza las fake news para atacar al contrario, para vender su discurso, y forma parte ya de nuestro día a día. Gracias a Internet, gracias a la democratización del conocimiento, todo el mundo tiene acceso a Internet a escuchar argumentos que pueden ser hasta cierto punto sólidos de una posición cualquiera. O sea, si tú utilizas un tema cualquiera hoy y métete en Internet y vas a encontrar argumentos sólidos a favor y en contra de casi cualquier tema que trates hoy. Y si no, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿de acuerdo? Yo no voy a pedir que hagáis nada, podéis reíros, podéis comentar con el vecino, la vecina, pero no hace falta que digáis nada, si queréis decirlo, lo decís. Pero yo voy a decir un tema y vosotros vais a ver cuán polarizados estamos como sociedad. Y como muchos yo me he llegado a encontrar personas que realmente te argumentan una posición con datos, con estudios, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así que ¿queréis que juguemos un poquito? Venga, porque a cero también venimos a jugar. Muy bien, la Tierra, ¿es plana o es redonda? Hace poco leí un tuit buenísimo, un tuit que decía, ¿cómo era? La Tierra es plana y los pecados de los seres humanos están haciendo que el cambio climático esté sucediendo porque las personas malas y sus pecados están en el infierno y se está produciendo el efecto sartén. Y era como, ¡toma! Falta el chorizo, la chistorra y el huevo frito ahí. Muy bien, pero realmente hay gente que piensa una u otra y con argumentos, al menos te lo intentan argumentar. Vale, una más controvertida. La Luna. ¿Quién llegó antes? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Si hubiese estado Putin entonces... Hay gente que piensa, y te lo dice, ¿no? Y te lo argumenta, porque yo he investigado mucho, he visto 3 vídeos en YouTube, 2 tutoriales y una página de bulos.com y te lo explica todo súper explicado. El tercero, este ya es más complicado, ¿eh? ¿Coronavirus, pandemia o plandemia? ¿Verdad? Es uno de los temas que ya estamos deseando que pase de moda, pero estamos deseando ya dejarlo de lado, pero aún así hay gente que sigue argumentando que, bueno, muchas cosas argumentan, ¿no? Encuentras estudios, encuentras muchas cosas. Vale, el último, ¿vale? Este es un poco ya más de... Bueno, igual no, yo a veces minimizo, pero... El ajo, el jengibre y el limón, ¿curan o no curan todos los males? El ajo, el jengibre y el limón han sustituido al sana, culito de rana, que nos decía a mí no mi madre. Muy bien. El último, este sí que es el último. Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Porque muchas veces hablamos de Dios y cuando tenemos conversaciones con personas, realmente algunas personas hoy en día nos hablan de argumentos, ya no de si existe o no existe, no estamos hablando de esto, que también hay mucha gente que cada vez piensa que Dios no existe, pero por un motivo. Dios no existe para ellos, para estas personas, porque no tiene sentido. Porque cuando tú abres la Biblia, cuando tú abres ese libro que tiene miles de años, la mayoría de veces encuentras cosas ahí que no tienen sentido. Y hay que reconocer que muchas veces los cristianos nos abordamos esos textos y los abordamos de puntillas, ¿verdad? ¿Alguna vez ha pasado de puntillas? Vemos esos textos que carecen de sentido que dices, ostras, ¿esto qué es? Haces como que no lo has leído y sigues adelante y leyendo otra cosa que te interesa más, ¿verdad? Pero esos textos están ahí y muchas veces aparentan o parecen mostrar un Dios que no tiene mucho sentido. Y muchas veces nuestra fe está conformada en base a la actitud que nosotros tenemos de esos textos. Y hoy, en este comienzo de la serie, ¿no? La serie de Dios tiene sentido, me gustaría que abordáramos, creo que la primera piedra, ¿no? En todo edificio se construye siempre una primera piedra, y creo que la primera piedra para construir una concepción de Dios que tenga sentido o no lo tenga, creo que tienes que tener claro quién es Dios. Si tú no tienes claro quién es Dios, cuando lees la Biblia, tú vienes con tu bagaje, con tu cultura, con tu educación y lees la Biblia conforme a tus conceptos acerca de Dios. Según sea tu Dios, así leerás la Biblia. Y yo creo que, bueno, pues si decidimos que Dios existe, yo creo que todos más o menos pensamos aquí, al menos los que estamos aquí, que Dios existe y desea lo mejor para mí, tendré una concepción de Dios totalmente diferente a si pienso que Dios no desea
lo mejor para mí. Y hoy, para el primer tema, he elegido una historia que es una de las historias más complicadas de la Biblia. Es una de las historias más antiguas, pero es una de las que más causan este tipo de duda, este tipo de sentimiento de que Dios quizá no tiene mucho sentido. Y es la historia de Job. Yo no sé cuántas veces habéis abordado la historia del libro de Job. Y el libro de Job es un libro muy complicado porque es uno de los más antiguos de la Biblia. Está escrito de una manera, en algunas partes, bastante poética. Y hablan muchos personajes, muchas cosas, y cuando uno lo lee con los ojos del siglo XXI, con los conceptos del siglo XXI, a veces puede pensar, es que el libro de Job no tiene sentido, es que Dios no tiene sentido porque mira lo que hace. Así que vamos a empezar por lo más complicado, si os parece bien. Y antes que nada me gustaría demostrar un poco con el libro de Job lo que te he estado diciendo ahora, de que el concepto que tú tienes de Dios influye mucho a la hora en la que tú lees la Biblia. Es decir, si tú tienes un concepto de Dios que si no te portas bien te va a castigar, vas a leer la Biblia de una manera que si sientes que Dios te ama, que ha dado su vida por ti para salvarte, leerás la Biblia de otra manera. Y para eso vamos a verlo en el primer ejemplo, Job capítulo 4 versículos 12 al 14, porque este es el primer personaje o el primer amigo. Yo lo sé, tiene 4 amigos, pero yo he utilizado 3, para que tú veas las tres fuentes o los 3 puntos de los que parten los 3 amigos de Job, ¿vale? Este es el primero, es Elifaz. Y Elifaz en el capítulo 4, versículos 12 al 14, dice esto: ahora bien, me fue dicha una palabra en secreto, y mi oído ha percibido algo de ello. En cavilaciones de visiones nocturnas, pongo esta voz así que parezca más dramática. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Este es el discurso que Elifaz le hace a Job. Yo sé que he empezado la historia por delante. Yo creo que todos sabemos lo que le pasa a Job, ¿no? De hecho, ahora lo vamos a hacer como un poco un flashback, pero todos sabemos lo que le pasa a Job, ¿no? Job, el pobre Job, el sufriente Job, pues este es el discurso que le dice Elifaz. Y Elifaz está partiendo de una base que habla ¿de qué? ¿En qué se está basando Elifaz cuando está hablando de Dios? No, yo hablo en nombre de Dios. Yo, Elifaz, te voy a decir a ti, Job, que eres un pringao, que estás sufriendo por culpa de Dios. No, por tu culpa, porque te has portado mal y Dios te está castigando. Yo voy a hablar en nombre de Dios y te voy a explicar por qué estás aquí. ¿Pero en qué se basa Elifaz? En una revelación propia. Me fue dicha una palabra en secreto, he percibido algo de ello, cavilaciones de visiones nocturnas. Cuando uno parte de la comprensión de Dios desde ese punto de vista, bueno, pues la autoridad eres tú. Porque ¿quién mejor que tú sabe las revelaciones que tienes por la noche? ¿Quién mejor que tú sabe las cavilaciones y los secretos que alguien en algún momento te ha susurrado al oído? Y muchos cristianos son así. Yo hablo en nombre de Dios. ¿Y cómo decido que es Dios? Bueno, Dios me ha revelado. Dios me ha susurrado al oído. Puede ser peligroso porque cuando tú sientes que tienes toda la verdad y toda la autoridad, puedes hacer mucho daño. El segundo, Job 8.8. Este es Bildad. Fíjate, Bildad, ¿de qué presupuestos surge, ¿no? Comienza. Job 8.8 dice, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y atiende a lo que sus padres averiguaron. ¿De qué está partiendo Bildad? Bildad no está partiendo de una revelación. Bildad está partiendo de lo que se ha dicho, lo que siempre se ha pensado, lo que siempre se ha dado por sentado, la tradición. Y cuando uno interpreta la Biblia y se hace una imagen de Dios desde la tradición, de que siempre tiempos pasados fueron mejores, se encierra en una creencia dogmática, inamovible, nada lo puede mover, porque todo lo que se dijo ya formaba parte del pasado y porque la tradición es la verdad. Y ahora el tercero, Zofar. Zofar en Job 20, 2 al 3 utiliza otro, dice, por cierto, mis pensamientos me urgen a responder y por tanto me apresuro. He oído una reprensión que me ultraja y me hace responder un soplo de mi mente. ¿Desde dónde está partiendo Zofar? Desde su línea de raciocinio, está utilizando la razón, está diciendo, mi mente necesita comprender y a través de mi mente yo me hago esta imagen de Dios. Así que tienes 3 tipos, revelación, tradición y razón. Y cada uno parte de una premisa de Dios que no viene de Dios, viene de uno mismo. Pues las revelaciones, a saber de dónde le vienen al primero. Todos llegan o parten desde puntos diferentes, pero todos llegan al mismo punto. ¿Sabéis cuál es el mismo punto? Ese mismo punto a lo largo de toda la historia de Job es el concepto de retribución. No importa quién hable, no importa de dónde parte, no importa si es la revelación, no importa si es la tradición, no importa si es la razón, todos los amigos de Job hablan de lo mismo, retribución. ¿Qué es retribución? ¿Te portas bien? ¿Amas a Dios? Dios bendice. ¿Te portas mal? ¿Te alejas de Dios?
Dios te castiga. Y ese es el concepto que presenta la religión en general. A muchos incluso os suena esta manera de vivir la religión, porque muchos cristianos en el siglo XXI siguen viviendo la religión de esta manera. Y la pregunta es, ¿tiene Dios sentido cuando la religión se vive de esta manera? ¿Tiene Dios sentido? Porque para muchas personas precisamente este es uno de los motivos por los cuales Dios no tiene sentido. Este es mucho de los motivos que parece que Job intenta transmitirte. Que Dios es un Dios de retribución, que si te portas bien, bien, pero que si te portas mal, tienes castigo. Pero cuando tú escarbas un poquito, cuando lees el libro de Job de una manera más profunda, ¿es esto lo que Job te está contando? ¿Es esto lo que el autor de Job te está contando? Fíjate, el motivo, ¿no? El tema de todo el libro de Job, cuando lo estudias bien, es el enfrentamiento entre Dios y su mayor enemigo, que es Satanás. Y esto es a lo largo de todo el libro, y lo que te está diciendo es que a lo largo de toda la Biblia también existe este enfrentamiento entre Dios y Satanás. Y te lo dices desde el principio, desde el primer capítulo, Job capítulo 1, versículos 9 al 11. Y fíjate algo que es súper interesante, ¿no? Yo creo que esto ya lo hemos hablado en el pasado, cómo esta conversación entre Dios, este enfrentamiento entre Dios y su enemigo, acaba con hazle algo a Job y verás cómo te maldice, cuando en realidad es Satanás el que le está haciendo algo a Job, ¿vale? Pero esto ya lo hemos hablado, pero ahora me gustaría que te enfocaras en esto que te voy a contar, ¿vale? Dice el texto, Satanás le responde al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. En ese enfrentamiento, que es un poco lo que intentamos descubrir, ¿no? Muchas personas se preguntan, si existe Dios, ¿por qué existe el mal, ¿no? ¿Por qué existe el sufrimiento? Y esta es la gran pregunta de Job. Si Dios realmente existe y es bueno y es todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Esta discusión filosófica se ha hecho a lo largo de toda la historia. Y no me voy a meter en esa discusión filosófica, porque para eso hay libros mucho mejores que yo, que lo explican mucho mejor. A veces es un poco más complicado, pero lo explican muy bien. Yo solo me voy a detener en que el enemigo de Dios, Satanás, está enfrentándose a Dios. Y lo que le está diciendo es, tu gobierno no es justo, eres un manipulador. Básicamente lo que Satanás está haciendo es ofreciendo la religión de la retribución. Fíjate, tiene una buena razón para temer a Dios. ¿Cómo no va a amar a Dios? ¿Cómo no te va a amar Job si le has dado todo? Si le has puesto un muro de protección alrededor, le has hecho prosperar. Extiende tu mano, hazle daño, deja de bendecirlo, deja de darle todo, deja de protegerlo, tócale, hazle daño y verás cómo te maldice. ¿Qué está planteando Satanás? Retribución. Satanás lo que está apelando es a la libertad supuesta que Dios ofrece a los seres humanos. Déjale libre, déjame libre, entre comillas, que le voy a hacer daño. Te acusaré a ti, pero le voy a hacer daño. Porque los seres humanos solo conocen una religión, y es la retribución. Si se portan bien, bendición. Si se portan mal, castigo. Ya verás como Job es como todos los demás seres humanos. Si tú le haces daño, si tú dejas que lo pase mal, te va a maldecir. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces decimos amamos a Dios y cuando nos torcemos una uña del dedo gordo del pie, hacemos, Dios mío, ¿por qué me pasa a mí esto? Todo me pasa a mí. Hacemos igual. Enseguida clamamos a Dios y decimos, ¿por qué? Como si todo dependiera de Dios, como si todo Dios te lo mandara, lo bueno y lo malo. Ese famoso discurso de Job, ¿no? Dios da, Dios quita. Satanás está imponiendo esa visión religiosa en el libro de Job. Satanás desde el principio está diciendo que él va a transmitir una idea de Dios que es equivocada. Porque Satanás lo que le preocupa es el gobierno de Dios. Satanás lo que quiere es lo que Dios tiene y Satanás lo que desea es la adoración que Dios tiene de los seres humanos. Y por eso la mayor preocupación de Satanás no es un trono. La mayor preocupación de Satanás no es gobernar el mundo. La mayor preocupación de Satanás es que le traten como tratamos a Dios. Y como no lo consigue, quiere que tratemos a Dios como quien no es. Y es un ser que te bendice cuando te portas bien, que te castiga cuando te portas mal. Fíjate, este escenario de conflicto lo vemos en toda la Biblia, ¿vale? Y solo vamos a hacer un repaso muy, muy simple, solo una parábola. ¿Recordáis la parábola del trigo y la cizaña de Jesús? Cuando Jesús dice que un dueño de una viña plantó una semilla buena y de repente llegó por la noche y alguien plantó una semilla mala, que era la cizaña. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 13:28.
un enemigo ha hecho esto. Cuando le preguntan, ¿pero por qué hay cizaña aquí? Si todavía... No, si es trigo, si esto es un campo de trigo, ¿por qué está la cizaña? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No, es que el mal y el bien tienen que estar juntos, porque el yin y el yang, el bien y el mal... No. Dejémonos de filosofadas los cristianos. Un enemigo ha hecho esto. Si es muy simple. Dios había hecho algo bueno y alguien, un enemigo, el adversario, en hebreo es Hasatán, ha hecho esto. Esto no era el plan de Dios. Es que a lo mejor estamos juzgando a Dios y estamos clamando a Dios en un contexto en el que no era Él el que había preparado. Es que Dios había preparado algo y de repente un enemigo ha venido y ha hecho esto. Esto que llamamos sufrimiento, esto que llamamos maldad. Y además lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Vemos que Judas, Satanás está. Vemos que en Pedro, cuando le habla a Jesús, Satanás está. Vemos en el despliegue de Ananías, vemos en toda la Biblia cómo Dios tiene unos planes y Satanás está constantemente merodeando los personajes, las personas en la Biblia para desbaratar los planes de Dios y para hacer daño a Jesús y a todo aquel que ama a Dios, que ama a Jesús. ¿Y qué esperamos como seres humanos que Dios haga? ¿Que elimine el mal? Es lícito. Todos deseamos que Jesús elimine el mal, que Dios elimine el mal, pero con la parábola del trigo y cizaña, ¿Dios qué te está diciendo? Si yo elimino la cizaña, quizá nos llevemos el trigo por delante. Básicamente lo que Jesús está diciendo es, si yo elimino el mal, ahora estoy eliminando la libertad. Y si estoy eliminando la libertad, estoy eliminando el amor. Nosotros como cristianos tenemos que tener la valentía de saber cómo ama Dios. Dios no ama como nosotros, que amamos a veces de manera egoísta. Dios ama con un concepto de libertad que nosotros creo que aún no hemos llegado a discernir, no hemos llegado a comprender. Dios te ama y solo sabe amarte si eres libre por completo. Solo si en cada momento tienes la capacidad y la responsabilidad de tomar las decisiones por ti mismo o por ti misma. Y cuando uno es libre, la vida es un riesgo. Pero es que Dios nos sabe amar de otra manera. Por eso Jesús dice, ahora no se puede quitar la cizaña. Muchos se van a preocupar, los religiosos se van a preocupar de la cizaña y arrancando cizaña arrancarán trigo. Intentando arrancar lo malo, arrancarán lo bueno. Intentando arrancar lo que es malo, arrancarán lo que es amor, lo que es vida, lo que es libertad, lo que es felicidad. De pequeño, mi madre, mis padres, tuvieron una de esas modas, a veces nos pegan estas modas a las personas, y en ese momento, yo no sé si lo habéis hecho, si os ha tocado esta moda de cerca, o no os ha tocado esta moda de cerca, esta moda era más una moda pseudonaturista. Y fue que alguien, de repente, un iluminado, una iluminada, dijo que era muy... A ver si estoy yendo aquí en contra de la ciencia, pero que era muy saludable beber agua con arcilla, es decir, beber barro, ¿vale? Pero no penséis ahí barro, ahí, sino era como coger arcilla, una arcilla especial, que te la vendía un listo, o sea, no podías ir tú a la montaña y coger arcilla, te la tenía que vender un listo, que se estaba forrando, y te vendía ese paquete de arcilla súper chula, súper saludable, que venía de, no sé, de Jerusalén, o de algún sitio súper santo, y tú esa arcilla la tenías que remover, y cuando se posaba la tierra, pues al cabo de un rato, te tenías que beber esa agua sin beberte el pozo de la arcilla. Supuestamente eso te hacía bien, porque somos polvo, y del polvo venimos y al polvo seremos, y si bebes polvo, pues es muy saludable. Bueno, es curioso porque, a ver, el agua sabía igual de mal si te la bebías con arcilla, si te la bebías sin arcilla, pero es curioso cómo, cuando tú meneabas, y esto lo puedes hacer un experimento en casa, tú coges arcilla, coges agua, y si la remueves, no puedes ver qué es arcilla y qué es agua, ¿verdad? Porque está todo mezclado, es como un colacao, sabe mucho peor, pero es como un colacao. Pero cuando te esperas un rato, hay una diferencia entre la arcilla que se queda abajo y el agua con un poco de roña por ahí, que se queda arriba. Yo creo que eso es un poco lo que Jesús espera, ¿no? No, el trigo, la cizaña está tan mezclado que ahora sería perjudicial, sería peor que tocáramos esto. Tenemos que esperar. Y a lo mejor es en esa espera de Dios que nosotros nos desesperamos. La pregunta es, ¿hace Dios todo lo posible para eliminar el mal del mundo? ¿Hace Dios todo lo posible para eliminar el mal y el sufrimiento en tu vida? Es que igual hoy estás descubriendo algo fuerte, ¿eh? Fíjate lo que dice Isaías 5:3-4. ¿Qué más se podía haber hecho a mi viña que yo no haya hecho ya? ¿Cómo esperando yo que diese uvas dulces ha dado uvas amargas? ¿No te das cuenta que Dios en realidad sí tiene límites?
Que Dios, en el aspecto más ontológico, no tiene límites porque Él todo lo puede, pero sí que hay un límite moral que Dios no puede pasar, y ese límite es tu libertad. Lo demuestra la historia de la Biblia. ¿Qué más puedo hacer? Yo lo he hecho todo. Y aún así hay mal. Aún así tú no me quieres escuchar. Aún así tú, pudiendo dar uvas dulces, estás dando uvas amargas. ¿Entiendes un poco la frustración de Jesús? ¿Entiendes un poco la frustración de Dios? De decir, no es que yo no pueda, es que yo por poder podría, pero estaría siendo infiel a mi naturaleza, porque yo te quiero libre. Y yo he hecho todo. Israel, he hecho todo por ti. ¿Por qué me estás dando uvas amargas cuando me puedes dar uvas dulces? ¿Por qué no me escuchas si yo he hecho todo para que me escuches? Recuerdo una vez que nos fuimos de vacaciones, bueno, nos vamos todos los años a Pirineos, a un camping. Y en un momento dado, además siempre vamos a los mismos sitios, tampoco somos muy innovadores, siempre vamos a una misma cascada, que claro, en verano está casi seca. Entonces cae un chorrito de agua y resultaba que en la cascada el río seguía el riachuelillo y había como una especie de poza chiquitita donde a los niños desde bien pequeñitos les gusta irse ahí a meterse, a bañarse hasta aquí, les cubre hasta aquí y se lo pasan bien. Resulta que ese año había quedado como una especie de poza aislada del resto de la poza, que era agua corriente. Esa agua se estaba quedando putrefacta, ¿no? Porque era agua estancada. Sin embargo, había unos pequeños renacuajitos que estaban en el agua aislada. Claro, esos renacuajos un día se van a convertir en rana y seguramente antes de que se seque hubiesen pasado al río. Pero esto mis hijos no lo entendían. Y entonces ellos, salvadores del mundo, pequeños Teresa de Calcuta en potencia, lo que hicieron es coger los renacuajitos con los... Eran mucho más chiquitines, tenían como 4 o 5 años. Cogían los renacuajitos en la mano y los pasaban al río. Cogían los renacuajitos y yo veía la frustración muchas veces, sobre todo Lidia, se frustraba porque a veces los renacuajitos se le caían de sus manos. Por más que ellos intentaban coger los renacuajos, a veces se les escapaban de las manos. Ellos querían salvar a los renacuajos y los renacuajos se les caía de las manos. Y ellos se frustraban, porque ellos querían salvar a los renacuajos. Y no es que los renacuajos no quisieran, es que, claro, una manita de 4 o 5 años. El caso es que en un momento dado, uno de los dos, sin querer, en su ansia de salvar, desde los niños los nerviosos que se ponen, aplastó a un renacuajito. Estuvo todo el día triste, todo el día pensando en lo que había hecho. Yo no quiero decir que Dios nos aplaste entre sus manos, no me toméis por ahí. Solo quiero decir que creo que podemos llegar a entender cómo a Dios también nos escapamos de sus manos cuando Él no desea que nos escapemos. A mí me ayuda a entender cómo Dios desea llevarnos de un lugar que es peligroso a un lugar que es menos peligroso, y muchas veces nos caemos de sus manos. Pero quizás estés preguntándote, ¿cómo puede alguien que está en guerra contra un Dios que todo lo puede, cómo puede permanecer? ¿No? ¿Qué chiste es este? Es verdad que en el siglo XXI, con tanta ciencia, ¿no? Con tanta tecnología, con tanto avance, con tan poca necesidad que tenemos en Occidente de Dios, ¿cómo puede existir la realidad de que hay un ser que es el enemigo de Dios, que está en guerra contra Dios? Muy bien, sí, pero si todo lo puede, Satanás no le duraría ni esto, ¿verdad? Igual es que no hemos entendido la naturaleza del conflicto. Igual es que los seres humanos, siempre que pensamos en conflicto, pensamos en violencia física. Igual es porque pensamos que Dios con su fuerza podría aplastar a Satanás en un momento dado, y quizá por eso todos los versículos que hablan de violencia física en la Biblia los utilizamos al pie de la letra. Pero nada en el conflicto entre Dios y Satanás tiene que ver con violencia. Todo tiene que ver con palabras y con reputación. No es físico, Dios no está luchando contra Satanás a nivel físico, no tendría ni para empezar. Esto no es mitología griega. Dios está luchando contra Satanás a nivel de reputación, a nivel de carácter, a nivel de suplantación de identidad. ¿Y cómo luchas contra alguien que está constantemente difamándote? ¿Cómo luchas contra alguien que está contando mentiras sobre ti? Si le pegas, le estás dando la razón. Si actúas como él te dice que eres, ¿os recordáis a Job? Es que tú le has puesto un muro de protección. Si tú le das la razón, estás demostrando que eres un Dios dictador, castigador, que no ofrece libertad a sus criaturas.
Así que la guerra que Dios está librando contra Satanás no es una guerra física. Muchos cristianos que les gusta esto, la violencia física, y por eso el tiempo del fin es un tiempo del fin de persecución física, de matanza, de sufrimiento, porque parece que nos alimentamos muy bien de esto. Pero el conflicto de Dios y Satanás nunca es físico, es siempre dialéctico, es el carácter, la imagen de Jesús, de Dios, lo que está en juego. Y la batalla se está desarrollando en nuestras mentes, en nuestro mundo, en nuestra sociedad. No todo lo entendemos, hay muchas cosas que no entendemos, y yo creo que esta pandemia nos ha explicado muchas cosas que no entendemos, ¿verdad? ¿Se habrá dado el caso, habrás conocido el caso de un padre o de una madre que tuviera COVID y que se ha visto forzado a aislarse de su hijo o su hija de 3, 4, 2 añitos, que no lo entienden, ¿por qué no pueden ver a su padre? Estoy hablando del principio, cuando no sabíamos nada del virus. Padres que se han aislado de sus hijos por su protección y los niños no lo están entendiendo. Yo no estoy diciendo que Dios tenga el COVID y que se aísle de nosotros, estoy diciendo que hay veces, hay cosas que no entendemos. Y ahí está la clave. Yo creo que ahí está la clave de Job. Cuando tú no entiendes lo que Dios hace, confías o desconfías de Dios. Yo creo que esa es la clave del cristiano. Cuando tú no estás entendiendo qué está haciendo Dios en este mundo, ¿decides confiar o decides desconfiar? Porque esto es lo que diferencia a Job de sus amigos. Y déjame ir acabando, porque fíjate qué curioso, el enemigo de Dios consigue, aparece en escena, Satanás aparece en escena en el primer capítulo, en el segundo capítulo, consigue que Job y sus amigos piensen que quien ha hecho el mal es él desaparece, se camufla en el discurso de Elifaz, de Bildad, de Zofar, de Eliú, se camufla en su discurso, desaparece, y parece que ya no aparece más, excepto si lees la Biblia con otros ojos. Porque de repente, al final del discurso del libro de Job, aparecen 3 caracteres importantes. Job, Dios, y en el discurso de Dios aparece de repente algo, que es un ser que se llama Leviatán. Y de repente dices, ¿este Leviatán qué es? Porque le dedica, en el discurso de Dios, le dedica al Leviatán un montón de palabras. Nunca antes Dios ha hablado tanto de un animal. Y habla, eso te lo dejo en casa para que lo leas tranquilamente, el discurso de Dios que hace sobre este Leviatán. Habla y dice que es un engañador. Dice que emula las acciones de Dios porque habla y hace cosas con fuego, que eso en el Antiguo Testamento, en la imagen, la imaginería del Antiguo Testamento, es todo lo que tiene que ver con Dios. Y te está diciendo, este Leviatán puede o emula o intenta hablar como habla Dios. ¿Qué no te das cuenta que el conflicto no va de fuerza? El conflicto va de usurpar identidades, de suplantar identidades. Y fíjate lo que dice al final de ese discurso acerca del Leviatán. Es Job 41, 33, 4, dice: no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. En todo el Antiguo Testamento, esta actitud, no importa cómo la llames, es la que se dirige al enemigo de Dios. Porque desea la adoración que Dios recibe, desea usurpar la adoración que Dios recibe, desea ser Dios. Así que este Leviatán es comparado con eso, y fíjate además, investigando un poco, lees Isaías 27:1 y dices, anda, en aquel día Jehová castigará con espada dura, y de nuevo, aquí es donde viene, si piensas que todo es violencia, vas a pensar que Dios va a decir, y va a decir, como sabes, como los toreros, con la estocada, ras a Satanás. Pero ¿qué significa espada en la Biblia? Esto te lo dejo como deberes. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Es que el discurso de Dios hacia el final, cuando le está mostrando a Job todo, le está devolviendo la figura de Satanás. Le está diciendo, hay cosas que no entiendes. Y de nuevo, si tú lees ese discurso desde la perspectiva de que Dios da el puñetazo siempre más fuerte encima de la mesa, vas a ver ese discurso como un discurso de alguien prepotente, arrogante, que le dice a Job, cállate que no sabes nada. Así es como muchas veces vemos a Dios. Pero no lo vemos desde un Dios paciente que ha estado callado ante las difamaciones y estupideces que han dicho sobre él, callado. Y cuando Job ha clamado que Dios diga algo, Dios accede y le dice, le da lecciones de zoología, de astronomía, le da lecciones, pasa por todas las ramas de la ciencia a su nivel y acaba diciendo todo esto sobre el Leviatán. Job, hay cosas que no entiendes. Y entre esas cosas está lo que el Leviatán está haciendo.
En esas cosas está lo que el enemigo está haciendo. Y que tú no puedas dar respuesta a lo que Dios no está haciendo no quiere decir que Dios no esté haciendo. Que tú no puedas encontrar respuesta a todas las preguntas que te haces no significa que Dios no sea el Dios quien es. ¿Será que en el siglo XXI nos estamos tragando el cuento del enemigo de Dios? ¿Será que lo estamos confundiendo? ¿Será que pensamos que Dios es quien da y Dios es quien quita, no? Y por eso creemos más desde el miedo que desde la convicción, que desde el amor. Porque quizá nos hemos dado cuenta de que ya no confiamos en Dios. Pero Dios, a través de la historia de Job, lo que te está diciendo es: ¿quieres encontrar sentido al creer en mí? Confía. El hecho de que no puedas dar respuesta a todo no significa que yo no esté aquí, que no esté actuando para conseguir lo mejor para ti. Por eso Job acaba diciendo: de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Dios tiene un límite moral. Ese límite moral se llama libertad, para que tú puedas elegir si quieres seguirle o no. Dios nunca pasará ese límite porque te quiere. Y la única manera de Dios, que Dios entiende por amar, es dejándote esa elección a ti. Así que hoy puedes elegir en qué Dios vas a creer, en un Dios de oídas, o puedes empezar a querer ver quién es Dios en realidad en el texto bíblico. Satanás ha usado las religiones para hacernos daño. Es curioso, ¿eh? Satanás no es lo opuesto a Dios. Satanás manipula la creencia en Dios para alejarte de Él. No es lo mismo, ¿eh? No está siempre intentando hablar en contra de Dios. No. Su estrategia es: te meto basura en la cabeza acerca de Dios para alejarte de Él. Es mejor estrategia. Y le ha funcionado. ¿Y cómo le ha funcionado? Con las religiones. Siempre se nos va la mano hacia la creencia a través del miedo. A la creencia de la retribución. ¿Eres bueno? ¿Obedeces a Dios? Eres salvo. ¿Eres malo? ¿Te estás portando mal? Dios te va a castigar, pero duro además. No es el Dios de la Biblia. También Satanás ha conseguido que nos pase como algunos de los amigos de Job, que nos olvidemos de que estamos en guerra. Y nos da mucho miedo la guerra física, pero parece que no somos ni conscientes de la guerra espiritual que hay en nosotros. De que ahora mismo se está decidiendo quién es el Dios de este mundo. Pero no porque no quede claro a nivel universal, sino porque no queda claro a nivel local, a nivel personal, a nivel individual. ¿Quién es el Dios de tu vida? ¿Es Dios o es aquel que le ha usurpado la identidad a Dios? Si estás en una guerra espiritual, tus armas no son un palo ni una piedra. Tus armas es aferrarte a ese Dios y confiar en Él, aun cuando no tienes todas las respuestas. Porque Dios solo te está pidiendo confianza. Jesús no te está diciendo: confía en mí porque te he dado todas las cartas. Jesús te está diciendo: mira, confía en mí, no te puedo dar todas las respuestas ahora, te prometo que un día te las daré, te prometo que un día acabará todo esto, pero tienes que confiar en mí. Esa decisión solo está en tu mano. Esa decisión solo la puedes tomar tú. Y por eso me gustaría que escucharas a Dios. Pero te voy a invitar a algo más. Me gustaría que vieras a Dios. Así que, ¿por qué no te tomas este minuto que solemos dejar para que puedas orar a solas con Él? Para que no pierdas esa costumbre, al menos aquí, un día a la semana, puedas ser consciente de la realidad de esa guerra espiritual que vivimos. Porque nunca fue física. Esa guerra siempre fue espiritual, siempre fue mental, en el mundo de las ideas. Que Dios te ayude a verle y no solo a oírle.